Paz del Señor para todos. Que la paz de Cristo reine en cada corazón, cada vida en este día, en esta preciosa mañana del domingo. Compartimos la palabra del Señor y bueno, ha compartido con nosotros nuestro hermano Pablo esta primera parte, lo que es los atributos de Dios, ¿no? Qué tema tan importante, yo digo, hermano, que fundamental para nuestra vida cristiana, para el conocimiento que nosotros debemos de tener, ¿no? Porque yo creo que en este tiempo tan peligroso en que vivimos, doctrinalmente hay un peligro tremendo, ¿no? Que estamos atravesando como Iglesia del Señor Jesucristo. Bueno, no solamente ahora, sino en tiempos, en el tiempo de la Iglesia primitiva también ya había doctrinalmente peligros, ¿no? En cuanto a esto, y había posiciones que erróneamente, ¿no? Quizá personas con una buena intención quizá, pero erróneamente se han posicionado vamos a decir, en el error doctrinal, y eso es peligrosísimo. Y yo creo que conociendo un poco más de nuestro Dios, conociendo un poco más de Él, podemos también en este día glorificar al Señor. Bueno, yo quisiera en este día también compartir con ustedes la segunda persona de Dios, la segunda persona, que es el Hijo. Cara en este día y hablar un poquito, tratar de explicar, tratar de enseñar también lo que es la segunda persona de la Trinidad, que es el Hijo, Jesucristo. Y voy a hablar un poco y más, voy a hablar de su humanidad en este día para conocerlo un poco más también. Y yo creo que conociéndolo lo básico de la humanidad de Cristo también podríamos llegar a conocer también y entender un poquito más lo que nuestro hermano nos enseñó en este día sobre los atributos de Dios. Quisiera que abra conmigo su Biblia en el Evangelio según San Juan, en el Evangelio según Juan, capítulo 1, el versículo número 14. Quiero iniciar leyendo la palabra del Señor de esta manera. Capítulo 1, versículo 14. Dice la Biblia, vamos a dar lectura honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén a la palabra. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Guíanos en este día. Hemos visto y escuchado en este día los atributos del Padre, los atributos de Dios en sí, porque cuando hablamos de los atributos de Dios, también no deja de ser atributo del Hijo, porque el Hijo también es Dios, el Hijo es Dios. Nosotros creemos en un solo Dios, en tres personas. Ontológicamente hablando, y nuestro hermano había hablado de la palabra ontología, que obviamente que estudia del ser de Dios. Y encontramos nosotros en la Biblia, no quizá explícitamente, sino implícitamente encontramos nosotros que la Biblia habla de la Trinidad de Dios. No encontramos una palabra tal como Trinidad en la palabra, pero encontramos que Dios siempre ha actuado en tres personas desde Génesis. Cuando Dios creó al hombre y dijo, hagamos al hombre. Y hay palabras así en los libros de los profetas, por ejemplo, cuando Dios habla y dice, hagamos. Entonces,
encontramos nosotros también el libro de los Salmos, cuando el Señor dice textualmente, dice el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. Encontramos nosotros implícitamente a la Trinidad en la Escritura. Pero hoy en día quizá muchas personas queriendo contrarrestar o malponer al cristianismo, hermanos, dice, ¿dónde está la Trinidad en la Escritura? ¿Dónde está? Y no encontramos, pero hermanos, encontramos implícitamente que Dios siempre ha hablado de una forma obviamente singular, pero ontológicamente nosotros también encontramos en la economía de Dios que hay un Dios trino en tres personas, un solo Dios en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y quisiera yo en este día añadir un poco más y ver a nuestro Dios en la perspectiva de cuando su Hijo vino a esta tierra, cómo el Dios Todopoderoso se manifestó, cómo el Dios Todopoderoso se hizo reconocer o se hizo conocer, esa es la palabra, a través del Hijo. Porque la Biblia nos enseña claramente, y hablando del verbo, está hablando de nuestro Señor Jesucristo, el verbo. Porque el versículo 14 donde hemos leído dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. ¿De qué verbo está hablando? El verbo de que el apóstol Juan comienza el versículo 1, donde ya presentaba al verbo como el Hijo. Dice textualmente, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y este verbo es el Hijo mismo que vino en persona. Esto es importante y más adelante veremos también una palabra tan importante como la palabra hipóstasis. La palabra hipóstasis, que obviamente es en griego, que significa sustancia o persona. Que Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Por eso la Biblia dice que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. O sea que vemos en el versículo 1 que Dios es eterno, y vemos uno de los atributos de Dios, el primero de los atributos que Dios habla de la palabra eternidad, ¿no? Que Dios es eterno, que Dios es siempre, siempre es Dios. No tuvo, vamos a decirlo así, un principio de donde comenzó Dios. Dios es el alfa y la omega. Él es el principio y el fin. Cuando hablamos del principio, habla de su eternidad. Él no tiene un comienzo. Dios siempre es. Dios siempre es. Entonces, aquí el versículo número 1 nos habla claramente que Jesús, el Hijo, el verbo de Dios, era Dios. No solamente era el verbo de Dios, era Dios. Entonces, el versículo 14, este verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Mientras que Cristo, nuestro Señor, como Dios fuerte, eterno y nunca fue creado, esto es importante entender que Jesús no fue creado, Él fue engendrado. ¿Por qué engendrado? Porque Él siempre estuvo con el Padre. Él siempre estuvo con el Padre. Nunca fue creado en su tiempo como los ángeles. Los ángeles sí fueron creados, pero Jesús no fue creado. Él fue engendrado, el unigénito del Padre, dice la palabra del Señor. Entonces aquí dice, hermanos, que el Señor es eterno y que nunca fue creado. Y este Dios eterno, este Dios que siempre ha existido, un día vino a la tierra y fue encarnado, se hizo carne. Este verbo, la palabra verbo significa palabra misma. Nosotros que estamos estudiando aquí, estamos estudiando a Cristo. Cuando estudiamos la Biblia, estamos estudiando a Cristo. Cuando estudiamos
los atributos de Dios, solamente estamos estudiando sus atributos, lo que a Él se le atribuye. Amén. Entonces, vemos allí, hermanos, que este verbo fue hecho carne, y esto nos habla de que un día fue humano, de que un día este Dios tomó la naturaleza humana. Hace 2000 años atrás, nuestro Señor fue manifestado en carne. Y yo voy a hablar un poquito también lo que significa la palabra manifestación, porque según los nestorianistas, vamos a decirlo, los nestorianos dicen que Jesús es una manifestación y no una persona. No, Jesús es una persona y no una simple manifestación. María, la que fue madre de nuestro Señor, ella parió una persona, no una manifestación, a la segunda persona de la Trinidad. Entonces, María concibió nada más y nada menos al Dios Todopoderoso llamado Hijo, no el Padre, sino al Hijo. Cuando se dice que María fue madre de Dios, por un lado fue cierto, era cierto. ¿Por qué razón? Porque Jesús era Dios. Cuando Jesús vino aquí a la tierra, Él no dejó su deidad como muchos piensan allá, y vino aquí como humano solamente. No, Él era Dios. Él vino como Dios. El verbo de Dios se hizo presente aquí, humanamente, también divinamente. Esto es importante entender, que el Señor se manifestó a través del Hijo. Al Padre, ¿quién lo ha conocido? Nadie. Entonces, para hacerse conocer, envió a su Hijo en forma humana, como usted y yo, pero sin un cuerpo pecaminoso, porque Jesús no fue hijo de Adán, Él fue hijo de Dios. Él era hijo de Dios. Si fuera hijo de Adán, entonces sería pecador. Pero Él no fue hijo de Adán. ¿Por qué? Porque Él fue engendrado por Dios. Él fue enviado por el Padre al vientre de esta mujer llamada María, esta doncella, para vivir con los seres humanos. Él no fue hijo de Adán. Él era hijo de Dios. María fue un instrumento para recibir al Hijo de Dios. Entonces, es cierto que María concibió al mismísimo Dios Todopoderoso llamado Jesucristo, el Hijo, a la segunda persona de la Trinidad. Entiéndase esto, que Dios es uno solo en tres personas. Aquí el verbo de Dios, dice la palabra del Señor en el versículo 14. Voy a seguir detallando un poquito más, hermanos, para luego hablar un poquito también de la palabra hipóstasis. Mire que aquí el apóstol Juan dice que aquel verbo fue hecho carne. Fue hecho, dice el apóstol. Confirma que nuestro Señor Jesucristo adoptó la naturaleza humana. Adoptó la naturaleza humana. Esta realidad es sin duda alguna de la más profunda e inescrutable en toda la historia, porque indica que el infinito se volvió finito. Fíjese en cuenta, hermano, nótese, piense un ratito esto, y si puede anotar allí en tu cuadernito esto que es tan importante. Jesús es infinito, porque Él es Dios. Cuando tomó la humanidad, cuando tomó el cuerpo físico, también ahí tomó lo finito. Lo infinito su deidad y lo finito su humanidad. Lo eterno y lo temporal. Y esas dos cosas estaban unidas en una sola persona, en Él. Por eso cuando Cristo Jesús, hermanos, cuando vivía entre los hombres, Él sabía todas las cosas. No necesitaba Él que nadie le enseñase para conocer a los hombres. Dice en Juan capítulo 2 que no hace falta que nadie le testificara de un hombre para Él conocer quién es Él, quién es la persona. Cuando Nicodemo fue a Él conocía a Nicodemo.
¿Se acuerda cuando Natanael estaba abajo de la higuera y vino al Señor y el Señor le dijo así a Natanael: antes que tú me vieses, yo te vi debajo de la higuera. Tú eres un verdadero israelita. Él conocía a todos los hombres y no necesitaba que nadie le diese testimonio del hombre, porque él conocía a todos. Y no se fiaba de nadie, dice, porque él conoce al hombre. Él era Dios. Y este Dios fue hecho carne. Qué tremendo es esto. Esto es un misterio, un grande misterio. Indiscutiblemente, dice el apóstol Pablo, es un gran misterio. Bendito sea el nombre del Señor. Hermanos, el eterno se conformó al tiempo. El invisible se hizo visible y el sobrenatural se redujo a sí mismo a lo natural. Esto es misterio. En aquellos tiempos, en el Antiguo Testamento, no se hablaba de esto. Por eso es misterio. En el Nuevo Testamento se revela al hombre. En el Antiguo Testamento ellos conocían a Dios. También en Deuteronomio 6 habla del Dios, el único Dios, soberano Dios. Pero a ellos no se le ha revelado de que Dios era en tres personas. En el Nuevo Testamento se nos confirma a nosotros, gracias a la soberanía de Dios y sabiduría del Señor, se nos ha revelado a Dios a través del Hijo. Por eso aquí el versículo número 16. Dice la palabra del Señor, donde hemos leído el 14, hemos leído, pero del 16 en adelante dice: porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada. Pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le dio jamás. Nadie le dio jamás. El unigénito Hijo. Cuando habla del unigénito, habla del único Hijo que Dios tiene. Hermanos, quiero que entiendan esto. Usted y yo no somos hijos de Dios a no ser por Cristo. Jesús nos dice que a través de mí, ustedes podrán ser hijos de Dios. Pueden ser adoptados por Dios si ustedes me aceptan como el Mesías. Si ustedes creen en mí, entonces el Dios eterno se dio a conocer al hombre a través del Hijo. A nadie le había visto a Dios jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Un misterio revelado? Sí. Nadie podría conocer a Dios sino a través del Hijo. Nadie le ha visto jamás a Dios, sino aquel que ve al Hijo, ve al Padre. Y aquel que ve al Padre, ve al Hijo. Eso es lo que dice el Señor Jesucristo. El Señor nos enseña, hermanos, no solamente que Él vino en forma humana para manifestarse al hombre que existe un Dios, sino también a salvar a la humanidad. Porque ¿cómo el hombre se salvaría si Dios no se manifestase al hombre? Y Dios se manifestó en forma humana. Por eso el apóstol Pablo dice que tenemos un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, a Jesucristo hombre. Este Señor fue hecho carne y habitó entre nosotros. Fue humano, como usted y yo. Tenía emociones, sí. Si estudiamos por lo menos el carácter de Cristo, nosotros encontramos que Jesucristo era un ser emocional. Era un hombre que sufría, era un hombre que también se compadecía, obviamente que era Dios, se compadecía, pero también sufría. Sufría cuando veía la necesidad de las personas, sufría cuando veía a los enfermos, sufría el Señor cuando veía las injusticias. Entonces el Señor, como usted y yo, Él pasó por sufrimientos. Entonces era hombre. El Señor, este verbo se hizo carne y habitó entre nosotros.
En 1 Timoteo capítulo 3, del versículo 16, un versículo quiero que ustedes por favor noten conmigo allí. En 1 Timoteo capítulo número 3, versículo 16, dice textualmente: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Grande es el misterio de la piedad, decía el apóstol Pablo. Dios fue manifestado en carne. En esta traducción que yo tengo aquí de la traducción actual, dice el versículo número 16: no hay duda de que es muy profunda la verdad de la religión cristiana. Cristo vino al mundo como hombre. No dice manifestado solamente, sino que dice que vino al mundo como hombre. Vino al mundo como persona humana. Se manifestó al hombre en su humanidad. Y ahí encontramos nosotros cuando en el año 431 en Nicea, en un concilio, ellos habían estudiado lo que hoy en día se conoce como la unión hipostática. ¿Qué significa esto? La unión hipostática significa que Jesús era Dios hecho hombre. No mitad Dios y mitad hombre, como algunos piensan. No, Él era completamente Dios y completamente hombre. No podemos darle un porcentaje, porque alguno dice que Él era 100% Dios y 100% hombre. Es una mala expresión, porque no le podemos dar un porcentaje a eso, sino Él era enteramente, completamente Dios y completamente hombre. Por eso, hermanos, Él, cuando vino a la tierra, Él vino con su divinidad. Él nunca se apartó de su divinidad, nunca dejó su deidad, su gloria, vamos a decirlo por decirlo así, porque aquí dice el Señor: mi Padre me glorificará en aquel día, cuando Jesucristo está hablando, cuando Él sea, hermano, llevado nuevamente al cielo. Pero Él nunca perdió ese privilegio, vamos a decirlo así, de ser el Hijo de Dios, sino que en el Antiguo Testamento estaba escrito de Él, cuando Dios el Padre dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga todos tus enemigos debajo de tus pies. Esa es una promesa de que Él nunca perdió ese privilegio de estar siempre allí, íntimamente conectado con el Padre. Dios en tres personas. Y por eso Pablo dice, aquí donde hemos leído: grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Misterio, así como les había indicado, es el término usado por el apóstol Pablo para aludir a una verdad que permaneció oculta en la era del Antiguo Testamento y que fue revelada en el Nuevo Testamento para los creyentes en Cristo. Ese es un misterio, algo que estaba oculto, ahora revelado al hombre. Piedad se refiere a las verdades de la salvación y la justicia en Cristo, que a su vez produce santidad a los creyentes. La manifestación de justicia verdadera y perfecta en Jesucristo. Por eso Pablo dice que Dios fue manifestado. Les vuelvo a decir esto, que Jesús no era una manifestación, sino que se dio a conocer al hombre a través de su humanidad. Esa es una manifestación, pero Él no era una manifestación como creen los hermanos, los nestorianos, hoy en día conocidos como los solo Jesús. Dice que Dios, el Padre, fue que vino aquí, a la tierra, solamente en sus diferentes manifestaciones. Pero la Biblia no enseña eso. La Biblia dice, y textualmente, que Dios el Padre fue que envió al Hijo
para ser humano, para luego dar su vida por la humanidad, por el pecado de por los pecados de la humanidad. Entonces la Biblia nos enseña claramente que este ser, que este Dios vino a la tierra, vino al mundo para darse a conocer a la humanidad a través de su humanidad. Imagínense, hermanos, cómo Él entendía a las personas, cómo Él podía llegar a las personas a través de que Él conocía al hombre, su debilidad, conocía también su vida pecaminosa, conocía también lo vulnerable eran las personas humanas. Entonces, hermanos, encontramos allí a un Cristo que se compadeció y vino a la tierra para dar lo que Dios le había dado a él. ¿Qué le dio el Señor? ¿Qué mandato le dio el Señor para venir aquí? Esto es importante porque el Señor vino no solamente a morir por el pecado del mundo, sino también para darse a conocer a sí mismo como el Dios único y verdadero. Hermanos, entendiendo esto, quisiera que ustedes vean en este día esto que significa, hermanos, lo que es la unión entre la deidad de Cristo y la humanidad de Cristo. Por ello es importante entender, y es una doctrina del cristianismo en este tiempo, que explica que Jesucristo es una sola persona divina con dos naturalezas. Jesucristo tenía dos naturalezas. El Padre no, Él tenía una sola naturaleza. Por eso, cuando nuestro hermano estaba exponiendo sobre los atributos de Dios, encontramos a un solo Dios que nunca fue hallado por el hombre, que tenían atributos comunicables y así atributos no comunicables. Atributos comunicables eran lo que nuestro hermano había también estaba exponiendo sobre la justicia de Dios. Los atributos comunicables son, por ejemplo, también la misericordia, el amor, la piedad. Todos estos son atributos que Dios comunica al ser humano para que el ser humano pudiera imitar a Dios. Esto es hablando moralmente. Y también los atributos que no son comunicables, como son la palabra omnipotencia. Estos son atributos no comunicables al ser humano. Nosotros no somos omnipotentes, no somos omnipresentes, no somos, hermanos, omniscientes, porque no conocemos todas las cosas, conocemos por parte. Pablo dice en 1 Corintios 14, en parte conocemos y en parte profetizamos. Somos así porque somos seres finitos, tenemos una mente fina, pero Dios tiene atributos que solamente se le atribuye a Él, que no comunica al ser humano. ¿Por qué nosotros aprendemos la misericordia? ¿Por qué nosotros también compadecemos? Porque se nos comunica este atributo. ¿Por qué también amamos? Porque Dios nos comunicó su amor. Dios un día nos comunicó este atributo que es el amor para que nosotros pudiéramos amar. La justicia también. ¿Por qué se aplica la justicia? Porque Dios comunica su justicia al ser humano. Esto es importante, hermanos, entenderlo. Y esta unión entre la deidad de Cristo y la humanidad, hermanos, era una doctrina que se ha mantenido desde siglos hasta hoy en día. Que Dios fue hecho carne. Se estudia la palabra cristología para dar a conocer a Cristo que Él era Dios. Y además, Él era un ser humano. Un ser que fue hecho carne. Perfectamente divina y perfectamente humana. Unidas sin confusión ni cambio. Por eso les vuelvo a decir, y no tratemos, porque muchas veces nosotros queremos separar la humanidad de Cristo de su divinidad, pero no se puede hacer. No se puede. Los nestorianos trataban de hacerlo, por eso cayeron en una herejía en el siglo V.
en el año 400 aproximadamente por un hombre llamado Nestorio. Por eso se conoce como el nestorianismo en este tiempo. O el pelagiano, el pelagianismo. Se conoce a estos hombres como, hermanos, personas que querían, hermanos, llegar a entender a Dios según sus razonamientos. No según Dios, no según la Escritura, no según la guía del Espíritu Santo. Por eso es importante, hermanos, entender que nosotros podemos conocer a Dios en parte, no en su totalidad. Nadie puede llegar a conocer a Dios en su totalidad. Conocemos de Dios de lo que Él se manifiesta a nosotros. ¿Cómo una persona puede llegar a conocer a Dios? Sino a través del Hijo, sino a través de Jesucristo. Por eso yo creo que los islámicos no conocen a Dios, aunque dicen que creen en un Dios llamado Alá. Pero si no es por Cristo, uno no puede llegar a conocer a Dios, a este Dios único y verdadero. Yo creo también, por otra parte, que los judíos, a pesar de que era un pueblo étnico de Dios del Antiguo Testamento, pero si ellos no tienen a Cristo, no conocen a Dios. Ellos, para conocer a Dios, tienen que creer en este único Dios que fue revelado al hombre a través de la persona de Jesucristo. Entonces, hay una unidad, unidas y sin confusión ni cambio, formando una única hipóstasis. Así como les dije, la palabra hipóstasis significa persona. Dios carne. Dios hecho carne, hay una unidad allí. No podemos separar la humanidad de Cristo de su deidad. La palabra hipóstasis. Esta es la unión que permite que Jesús sea a la vez Dios y hombre, mediador entre Dios y la humanidad y capaz de salvar al mundo. Por eso Jesús tenía dos naturalezas. Una persona, Jesús, tenía la naturaleza de Dios, que es eterna, y la naturaleza humana, que era temporal. Pero solo una personalidad, una sola personalidad. Entiéndase eso. Obviamente no había confusión ni cambio. Las naturalezas no se mezclan ni se alteran. La divinidad sigue siendo divina y la humanidad sigue siendo humana, pero coexisten en una sola persona. Por eso Pablo dice, donde hemos leído el versículo 16, que este es un gran misterio, porque la gente se pregunta, ¿cómo Dios puede ser humano? ¿Cómo Dios puede humanizarse y tomar la naturaleza pecaminosa del hombre? Hermanos, hay una respuesta allí. Jesús no tomó una naturaleza pecaminosa. Por eso Él no fue hijo de Adán. Él no fue descendiente de Adán. Porque el que engendra no es la madre, es el padre. La madre es la que recibe al hijo en su vientre. Cuando vino el ángel, hermanos, Gabriel le dijo, bendita tú eres, mujer, porque Dios te indica a ti para que tú seas la mamá de su hijo, la madre de su hijo. Y entonces, hermanos, esta mujer dijo que se haga la voluntad del Padre y recibió al hijo en su vientre. El que engendra es el Padre y la que concibe es la mujer. Y María, hermanos, no parió al Padre, parió al Hijo. Porque yo me pregunto a ustedes, hermanos, ¿es esa persona que tú pariste, era el padre o era el hijo? Es tu hijo. Y cuando fuiste al hospital, y quizá cuando el doctor te da ese hijo y te dice, aquí hay una manifestación que ha nacido de ti, no, aquí hay una persona. ¿Cómo se va a llamar? Una madre concibe y pare un hijo. ¿Me entienden? No al padre. Por eso María no es la madre del Dios Padre, sino la madre del Dios Hijo. Algunos dicen, María es la madre de la naturaleza humana de Jesús. No, porque Jesús nunca fue dividido de su deidad. Cuando Él vino a la tierra, Jesús, cuando fue concebido por María, era Dios. Y cuando nació era Dios. Cuando creció era Dios.
Cuando fue bautizado era Dios. Cuando empezó su ministerio era Dios. Cuando murió, Él seguía siendo Dios. La pregunta es, entonces, ¿quién fue que murió en la cruz? Dios. Pero en su temporal vida, en su humana, en su vida humana. Pero su espíritu siempre ha permanecido. Vivificarás mi espíritu, dice el salmista. Será vivificado su espíritu, y eso está hablando de que Él, hermanos, siempre en su perpetuidad, Él seguía siendo Dios. No hay una mezcla, vamos a decirlo así, no se mezclan ni se alteran todo esto la naturaleza de Dios. La divinidad sigue siendo divina y la humanidad sigue siendo humana, pero coexisten en una sola persona. Esto también, la palabra hipóstasis, que significa sustancia o persona, y fue formalizada en los concilios de Calcedonia. Escuchen, en el año 451 después de Cristo, y en el 553 en Constantinopla, se conoce así Constantinopla, para oponerse a las herejías como el nestorianismo. En ese tiempo que ya decían que Jesús era solamente humano. Él no era Dios, que solamente era una manifestación de Dios el Padre. Pero ¿qué hacemos con los versículos, por ejemplo, cuando Jesús dijo, y orando al Padre, Padre, que se haga tu voluntad y no la mía? Tú, yo. Hay dos personas allí que se están interactuando. ¿Jesús era un esquizofrénico o era un mentiroso? Pero textualmente contamos que Jesús interactuaba con el Padre. Cuando Él oraba al Padre y le decía, Padre. Cuando enseñó a los apóstoles a orar y le dice, Padre nuestro que estás en los cielos. Pero Jesús estaba en la tierra. Enseñó a sus discípulos a orar al Padre que está en el cielo, pero Él estaba en la tierra. ¿Cómo Jesús entonces el Padre si Él estaba en la tierra? Y no había confusión de que Él era Dios, el Hijo. Entonces, hermanos, te encontramos textos. Cuando Jesús estaba en la cruz, Él oró al Padre. Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Oraba al Padre. Había una comunión. Había una comunión que en ese momento, durante 3 horas, ya estaba por romperse esa comunión, y entonces Jesucristo se afligió tanto que oró a su Dios que se compadeciera de Él. No quería que se rompa esa comunión con el Padre. Lo único que no quería perder era esa comunión. Decía un expositor, a Jesús no le costaba sufrir humanamente. Él podría sufrir 15 coronas de espinas más. Él podía haberse sufrido más látigos. Él podía pasar más horas sufriendo y eso no le costaba tanto, pero sí la comunión que estaba por romperse con el Padre cuando Él estaba en la cruz. Imagínense cuando Jesús oró en el Getsemaní. Jesús pidió al Padre, si puedes, Señor, quita de mí esta copa, pero no como yo quiero, sino como tú. No quería que se rompa esa comunión que tenía con el Padre. Por eso clamaba, estando en su agonía, en aquella cruz, pidiéndole al Padre, Elí, Elí lama sabactani. ¿Por qué me has desamparado? No quiero perder esta comunión contigo. Durante 3 horas, el Padre calló. Su respuesta fue aquel silencio. Había una respuesta así, el silencio de Dios.
Y ahí donde el Señor dijo, en tus manos encomiendo mi espíritu. Este ser maravilloso, este Dios hecho hombre, estaba dejando su tabernáculo, su cuerpo físico, lo temporal, para luego pasar a la gloria. Nuevamente, esa gloria que él disputaba con el Padre. Por eso cuando Esteban estaba dando su discurso, predicando, y la multitud que lo estaba escuchando a Esteban, cuando lo apedrearon, Esteban miró a los cielos y dijo: Esteban, veo al Hijo del Hombre sentado a la diestra de Dios. ¿Dos personas? Sí. Sentado uno al lado del otro. El Señor estaba a la diestra del Padre. Veo al Hijo del Hombre sentarse allí. Cuando Jesucristo fue glorificado nuevamente al lado del Padre. Pero vemos que en la tierra Jesucristo era hombre, totalmente hombre. No mitad hombre y mitad Dios, como la cultura judía, griega enseña, por ejemplo, como Zeus o como Hércules, y con esa filosofía hueca, como dice el apóstol Pablo, enseñaba a la gente en aquel tiempo, y hoy en día también doctrinalmente se está predicando en los púlpitos de que Jesús era mitad hombre y mitad Dios. Quiero finalizar con esto. Solo un ser que es plenamente Dios y plenamente hombre podía ser el mediador perfecto y ofrecer un sacrificio válido por los pecados de la humanidad. Dios, si no se manifestara en forma humana, no podría hacerlo. Pero Él tuvo un método, tuvo un plan y envió a su Hijo en forma humana, así como dice Juan, el versículo 14 del capítulo 1, donde hemos leído que Dios fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y se dio a conocer a sí mismo como el Dios Todopoderoso, el único. Y nosotros creemos que existe un solo Dios en tres personas. Nosotros entendemos esto según la capacidad que Dios nos da. Tenemos una mente finita, no podemos comprender del todo, pero lo poquito que sabemos de Dios, podemos nosotros decir gracias a Dios, que porque por fe andamos, no por vista. Usted y yo creemos que Dios es un solo Dios en tres personas: la persona del Padre, la persona del Hijo y la persona del Espíritu Santo. Yo en este día comparto eso con ustedes. No quiero alargar mucho. Yo sé que muchas veces ahí está nuestra mente tratando de aprender más, pero muchas veces quizás también hay momentos que tenemos que frenar un poco y examinar eso que estamos aprendiendo y entenderla según la capacidad que Dios nos da a nosotros por medio de su Santo Espíritu, y que el Señor nos bendiga grandemente en este día. ¿Cuántos pueden dar un aplauso fuerte al Señor? Aleluya. Esto quería compartir con ustedes en este día, que nuestro Señor Jesucristo era el único Dios verdadero, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad. Bendito sea el nombre del Señor. Mientras esperamos a nuestro hermano Juan en este día también, que va a seguir con esto.